Dice que han dado una exposición que hasta las 12 nomás entran los vehículos. Bien, mi nombre es Erasmo Huertas, soy médico gineco-obstetra del Instituto Nacional Materno Perinatal. Vamos a hablar hoy día sobre el dolor pélvico agudo. Como se supone que ustedes ya tenían conocimiento de las clases que se van a realizar hoy día, vamos a preguntar qué cosa es el dolor pélvico agudo. ¿Y cuál sería la diferencia entre dolor crónico, dolor pélvico agudo y dolor pélvico crónico? Crónico pues puede tener un tiempo mayor de 14 días. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 15. A ver, doctor, usted que tiene ganas de participar, que le diga. Agudo sería menos de 3 meses y crónico. Fuerte. Se consideraría agudo en menos de 3 meses. Menos de 3 meses de duración. ¿Y el crónico? Más de 3 3 meses. Más de 3 meses. Muy bien. Entonces, la universidad nos da un esquema de lo que debemos tratar hoy día, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, la definición, está bien lo que nos ha dicho la doctora, que es un dolor que se localiza en la parte baja del abdomen, ¿no? Y que tiene menos de 3 meses de duración. No 14 días, como nos han dicho sus compañeros, sino 3 meses. Este dolor puede ser difuso, puede ser localizado, puede incluir el dolor en la parte baja de la espalda, ¿ya? Y todo eso es dolor pélvico agudo. Hay que diferenciarlo del abdomen agudo quirúrgico y del embarazo complicado. ¿Qué cosas pueden originar que duela la parte baja del abdomen? Muy bien, tenemos ahí las causas ginecológicas, que son lo primero en lo que debemos de pensar, pero también hay causas no ginecológicas. Y esas causas no ginecológicas pueden ser gastrointestinales. ¿Por qué? Porque en esa zona, ¿qué hay? ¿Qué hay en la zona pélvica? Recto, o sea, intestino grueso, pero también intestino delgado, ¿no? Y causas urinarias, ¿no? Porque en ese compartimiento también pasan, ¿qué cosa? ¿Qué pasa por esa parte de la pelvis? Los uréteres, ¿cierto? Muy bien, y está la vejiga también. Entonces tenemos ahí como causas ginecológicas un quiste ovárico roto, la torsión del ovario, ¿no? La enfermedad inflamatoria pélvica, el absceso tubo ovárico y hasta los miomas degenerados. Dentro de las causas gastrointestinales hay apendicitis, diverticulitis, y dentro de las causas urinarias, litiasis renal, obstrucción ureteral, infección urinaria complicada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá más causas de dolor pélvico agudo, sí o no? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Dime una. Eso es crónico. Entonces, causas raras son enfermedades sistémicas como la porfiria. La porfiria aguda, una enfermedad hematológica, ¿cierto? Puede causar también dolor pélvico agudo, la tromboflebitis pélvica, los aneurismas de aorta y la angina abdominal. Todas ellas son causas, pero obviamente muy raras. ¿Por qué se produce el dolor pélvico agudo? Ya sabemos que el dolor es el resultado de infección y o inflamación de los tejidos. Pero también puede ser resultado de isquemia o distensión de un órgano. Y también puede ser causado por la salida de pus, sangre, heces u otro material a la cavidad pélvica. Porque este material, ¿qué produce? Inflamación, ¿cierto? Y eso es lo que produce el dolor pélvico. Entonces, hay intercomunicación neuronal entre lo que es aferentes viscerales, que van a inervar órganos reproductivos,
y otras vísceras pélvicas como la vejiga. Y también van a haber aferentes somáticos que van a innervar músculos, fascia, por lo que el diagnóstico de la causa del dolor pélvico es un desafío. No es tan fácil decir por qué le duele el abdomen bajo o el vientre bajo a una mujer. Hay que hacer mucha disquisición diagnóstica. Hay que tener en cuenta algunas características clínicas para orientarnos hacia un tipo de diagnóstico, porque estamos viendo que el dolor pélvico en sí no es una enfermedad, sino es un síndrome, ¿no es cierto? Porque muchas enfermedades pueden tener esta característica. Entonces, cuando evaluamos el dolor pélvico agudo, hay que tener en cuenta cómo comienza el dolor, cuál es el carácter del dolor. Cuando decimos carácter, ¿a qué nos referimos? Fuerte, doctor. Si es constante o si se ha presentado. No, eso no es carácter. ¿El carácter cómo es? Cólico. Cólico, es decir, un dolor que tuerce, ¿no es cierto? Otro tipo de dolor. Punzante, ¿no es cierto? Que hinca. Otro opresivo o gravativo que pesa. Otro urente, ¿no es cierto? Que quema. Entonces todo eso hay que tenerlo claro. La localización, derecha, izquierda, más abajo, más arriba, adelante, atrás. El patrón de radiación, hacia dónde se va, hacia la pierna, hacia el glúteo, hacia los genitales. ¿Listo? Y hay que correlacionarlo también con los cambios fisiológicos, ¿no? Micción, defecación, relaciones sexuales, actividad física. Aumenta, disminuye con eso o no tiene ninguna relación. También hay que relacionarlo con la regularidad de los periodos menstruales, la posibilidad de embarazo, la presencia o no de sangrado vaginal o flujo vaginal y si hay antecedentes médicos o quirúrgicos. También, si hay historias recientes de dispareunia o dismenorrea, vamos a pensar que puede ser una patología pélvica, ginecológica. Y si hay fiebre, podemos orientarnos hacia una patología infecciosa. Y si al inmovilizar el cuello duele, ¿qué diagnosticamos? Enfermedad pélvica inflamatoria. Muy bien. Entonces, para diagnosticar el dolor pélvico agudo requerimos de no solamente la anamnesis, que es muy importante, sino de exámenes complementarios. Básicamente los exámenes complementarios son tres: la ecografía transvaginal o pélvica si la paciente es virgen, ¿no? Para detectar la presencia de líquido libre y o masas pélvicas que nos puedan ayudar al diagnóstico, ¿no? La beta-HCG, que puede ser sérica o urinaria, para diagnosticar ¿qué cosa? Embarazo. ¿Qué embarazo produce dolor pélvico agudo? El ectópico roto, ¿no es cierto? Y un hemograma completo que nos va a permitir detectar anemia y leucocitosis sugestivas de procesos infecciosos. ¿Cómo vamos a manejar a la paciente con dolor pélvico agudo? Va a depender de la causa específica. Por lo tanto, es aconsejable el manejo multidisciplinario. Para no hacer una clase extensa en la cual probablemente repitamos algunos tópicos que se han dictado o se van a dictar, ¿no? Nos vamos a enfocar en el manejo de una de las causas, digamos, más frecuentes y o más importantes de dolor pélvico agudo. ¿Cuál es esa causa? El síndrome de dolor abdominal bajo, que se conoce también como EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Vamos a hablar cómo es el manejo de la enfermedad pélvica inflamatoria. Pero lo primero, ¿no?, es pensar, ¿no?, y descartar emergencias quirúrgicas, ¿no? Como cuál, por ejemplo, apendicitis. Muy bien. ¿Qué otra emergencia quirúrgica? El embarazo ectópico roto, ¿no? Muchos casos, la mayoría de lo que es EPI son agentes
polimicrobianos que tienen más de 2 microorganismos involucrados. Entonces, el manejo sindrómico del dolor pélvico agudo, ustedes lo pueden encontrar en esta norma técnica de salud de nuestro MINSA, ¿no? Publicado ya hace muchísimos años atrás y que no ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Entonces, en el algoritmo de manejo, ellos dicen, paciente con dolor pélvico, ¿tiene gestación o tiene un abdomen en tabla? Si ustedes dicen sí, entonces esta paciente puede tener un abdomen agudo quirúrgico y tiene que ser referida para manejo hospitalario. Ustedes ya no la manejan en el primer nivel. Pero si no hay gestación confirmada con una ecografía o con una subunidad beta negativa, o el abdomen no está en tabla, es un abdomen blando, depresible, ¿no? Entonces el tratamiento o el diagnóstico es de una EPI y el tratamiento es lo que vamos a ver a continuación. El tratamiento de la EPI puede ser ambulatorio o puede ser hospitalario. ¿De qué va a depender, doctora, que sea ambulatorio u hospitalario? ¿De qué? No, hemos dicho que ya descartamos que es algo quirúrgico. Si es algo quirúrgico yo la requiero, pero si no es algo quirúrgico yo tengo que definir si le voy a dar tratamiento oral o le voy a decir, señora, que tiene que hospitalizarse porque hay que ponerle a la vela. ¿De qué va a depender eso, doctor? ¿Por qué? La severidad. De la severidad, pero además de la severidad, lo que ven ustedes ahí, si la paciente tolera la vía oral, porque hay pacientes que por el dolor están vomitando y no van a poder recibir el tratamiento, o están sépticas, o ustedes le dieron tratamiento y después de 3 días no ha mejorado. En esos casos hay que pasar a hospitalizar a esta paciente. ¿Y qué le ponemos? Vía y le damos clindagenta a dosis plenas y alternativa, si es alérgica o no tengo algo de esto, ciprometro. Le podemos añadir ceftriaxona 2 gramos endovenoso cada 24 horas, a cualquiera de los 2 regímenes terapéuticos, no hay ningún problema. ¿Y cómo se da el tratamiento ambulatorio? ¿Quién me dice? ¿Cómo se da el tratamiento ambulatorio? Cipro, ¿qué más? ¿Ah? Doxy, y se acabó. Entonces, y la pregunta es mío, ¿dosis única o dosis estándar? ¿Qué dicen, doctor? ¿Dosis única o dosis estándar? Muy bien, entonces vamos a ver que ambos tipos de tratamientos son equivalentes. Y yo puedo optar por dar dosis única o dosis estándar, dependiendo de qué cosa. ¿Por qué le daría a una paciente dosis única, doctor? A ver. ¿Por qué le darías a una paciente dosis única? Así es, para favorecer la adherencia. Si yo quiero que la paciente lo cumpla, le doy dosis única. ¿Y cómo me voy a tener una idea? Yo le puedo preguntar a la paciente, ¿qué prefiere usted, señora? ¿Una ampolla y una pastilla un solo día o prefiere una semana de pastillas mañana y noche? Y él dice, ay, sí, doctor, la ampolla, prefiero. Listo. Y si no, doctor, me da miedo las ampollas, prefiero las pastillas. Listo, ya tiene la elección hecha. Porque ambos tratamientos son equivalentes, es lo que hay que aprender. La dosis estándar, cipro más doxi más metro, 3 antibióticos. ¿Por qué 3 antibióticos? ¿Cuáles son los patógenos? ¿Cipro para qué? Gonococos. ¿Doxi para qué? Clamidia. Y metro, anaerobios. ¿Ya? No tricomonas, anaerobios. Entonces con eso cubrimos todos los gérmenes. Además, cipro da también para los gram negativos, como la E. coli. ¿Ya? Entonces, con eso cubrimos todo el espectro de gérmenes que pueden producir la infección
y un antiinflamatorio barato, ¿no? Genérico, bastante seguro, que es el ibuprofeno a dosis de 400 cada 8 horas por solo 3 meses. La dosis única, en cambio, usamos ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular. Sin embargo, en nuestro medio, 250 miligramos es muy escaso y usamos generalmente dosis de 1 gramo intramuscular, asociado a acitromicina 500, 2 tabletas juntas de oral por un solo día y su antiinflamatorio. El resultado terapéutico en ambos grupos es similar y a ustedes pueden usar el que más les convenga. No mochen los tratamientos, le doy doxímetro nomás. Sí, pero ¿por qué no, doctor? ¿Entendido? El tratamiento estándar. Conclusiones con respecto a esta primera clase: el dolor pélvico agudo se localiza en la parte baja del abdomen y tiene menos de 3 meses de duración. Las causas más frecuentes son de origen ginecológico, gastrointestinal y urinario. El dolor a la movilización del cervix orienta hacia qué cosa? La ecografía transvaginal, la sumida vena y el hemograma completo son exámenes auxiliares que van a orientar en el diagnóstico etiológico, y el manejo va a depender de las causas específicas que originan el dolor pélvico agudo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas sobre el dolor pélvico agudo? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Diferente de patologías crónicas que tienen un debut. ¿Y tienen qué? ¿Qué debut? O sea, patologías crónicas que recién debutan. Sí, por la duración nada más. O sea, si tú quieres saber si ese dolor crónico o el que tiene ahorita, que aparentemente tiene menos de 3 meses, es una endometriosis y no es una EPI, entonces tú le vas a la prueba terapéutica y la paciente va a persistir con el dolor. ¿Alguna otra pregunta? Dolor pélvico crónico es el siguiente tema, igual esto es lo que nos dice la universidad que debemos desarrollar. Y la definición: entonces, el dolor pélvico crónico es un síntoma que puede representar una enfermedad órgano específico o también un síndrome. No hay definición de consenso de dolor pélvico crónico. Según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, dice dolor no cíclico. ¿A qué se refiere el dolor no cíclico? Que no se repite todos los meses con la regla, ¿no es cierto? Presente al menos por 6 meses, no eran 3, sino 6, localizado por debajo del ombligo. Va a incluir la pared abdominal, la región lumbosacra y las caderas. El dolor puede ser constante o crónico, pero no cíclico. Si el dolor es cíclico, se llama dismenorrea, que es otra cosa. El dolor pélvico crónico no incluye ni dolor vulvar ni perineal. Y vean, es realmente una patología muy prevalente, puede afectar hasta 1 de cada 4 mujeres en edad reproductiva. Igual que el dolor pélvico agudo, tiene los mismos grupos de causas: ginecológica, urológica, gastrointestinal, y acá también hay otras causas como la fibromialgia, la neuralgia pudenda y el síndrome de congestión pélvica. ¿Cuáles son las causas más frecuentes dentro de las ginecológicas? La endometriosis, que vamos a desarrollar más adelante, y las adherencias postoperatorias, ¿no? Dentro de las causas urológicas, una forma de cistitis sin infección, que es la cistitis intersticial, y dentro de las gastrointestinales, el síndrome de intestino irritable. Todas ellas causan dolor pélvico crónico. Hay que entender que el dolor pélvico crónico se caracteriza por ser somático o visceral.
Las estructuras pélvicas somáticas, huesos, articulaciones, músculos y piel van a enviar aferencias mediante neuronas de primer orden al asta posterior de la media médula torácica baja, lumbar y sacro. En estos casos el dolor va a ser superficial y bien localizado, mientras que el dolor visceral que se origina de las aferencias que descansan en estructuras internas de la pelvis como vejiga, ureter y ovario producen un dolor profundo y mal localizado. Ojo, el dolor pélvico generalmente se presenta sin evidencia de daño tisular. Esto sugiere la posibilidad de un dolor nociceptivo, ¿no? Y hay dolor crónico asociado a cambios en el sistema nervioso central que pueden mantener la sensación de dolor en ausencia del daño agudo, ¿no? Estos cambios pueden magnificar la percepción del dolor, de forma tal que estímulos no dolorosos se perciben como si fueran dolorosos, lo que se conoce como alivio. Y también los que son dolorosos se pueden percibir con mayor intensidad, lo que se conoce como hiperalgesia. En cuanto al diagnóstico, igual que el anterior, hay que evaluar las características del dolor, hallazgos asociados a este dolor, como pueden ser insomnio, migraña, diarrea, fisuria, depresión, ansiedad, factores que lo desencadenan, factores que atenúan el dolor, la calidad del dolor o el carácter del dolor, la irradiación, el momento en que aparecen los eventos que lo preceden. Hay que tener también una historia psicosocial y enfocarnos en lo que es uso y abuso de sustancias y, ojo, abuso, ya sea físico, sexual o emocional. Pueden focalizarse a nivel técnico. En cuanto al examen físico, primero un examen general, hay que evaluar funciones totales, estado general, anímico, emocional, y luego hay que hacer una evaluación por regiones, la espalda, el abdomen, las extremidades y finalmente la pelvis. Entonces hay que evaluar en la espalda la curvatura de la columna para descartar escoliosis, la sensibilidad espinal para frenar y de la fluctuación sacroiliaca, el abdomen para ver la apariencia, la presencia o no de masas, ¿no? Los puntos de activación del dolor, las extremidades para ver el rango de movilidad de las caderas, la fuerza, tono, espasticidad y simetría de los músculos. Y en la pelvis, tacto vaginal, tacto rectal y examen con espejo. Para el diagnóstico también, aparte de lo que es la anamnesis, es importante los exámenes auxiliares como el de laboratorio, las imágenes, y acá tenemos una ayuda más que es la laparoscopía. Ojo, el dolor pélvico crónico no causa anormalidad en laboratorio. No esperemos encontrar hemoglobina alterada, hemograma alterado, ¿no? Pero podemos solicitar las que sean necesarias. En cuanto a imágenes, sí nos da mucha ayuda diagnóstica, la ecografía, la resonancia, la tomografía e incluso las angiografías. Hay dolores pélvicos crónicos producto de la presión que ejerce a veces algunos vasos sanguíneos sobre estructuras nerviosas que pasan muy cerca a él. Y la laparoscopía, que no solamente es útil para el diagnóstico, sino para el tratamiento. El manejo del dolor pélvico crónico puede ser farmacológico, no farmacológico o puede ser quirúrgico, ¿no? Hay un fluxograma de más o menos cómo enfocar este tipo de manejo. Si la causa del dolor es conocida, se haga tratamiento específico. Si la causa es desconocida, se puede dar analgesia con paracetamol, ¿no? O cualquier otro antiinflamatorio. Si no calma el dolor, podemos ver si hay neuropatía o el dolor tiene componente cíclico. Si hay neuropatía, podemos ver si hay trastornos del ánimo, del estado de ánimo, y podemos dar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
antidepresivos tricíclicos, gabapentina, pregabalina y otros. Sin embargo, ¿cómo enfocar el manejo del dolor pélvico crónico para el médico general? En el primer nivel de atención donde van a estar ustedes. La Organización Mundial de la Salud propone una escalera analgésica que comienza con medicamentos muy simples como son los antiinflamatorios no esteroides, que son seguros y de bajo costo. Puede ser el paracetamol, pero también puede ser el ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas. Si no sé, con eso podemos ir a un segundo escalón, que es el uso de relajantes musculares, ¿no? Uno de los más también seguros y cómodos es la ciclobenzaprina, 5 a 10 miligramos antes de acostarse. Y si con eso no pasa, podemos ir a un tercer escalón, que es el uso de hormonas como la medroxi, progesterona, en inyecciones de 50 miligramos intramusculares al mes. Ojo, la OMS también dice que no necesariamente tenemos que ir de uno en uno, sino que podemos usar 2 o más en simultáneo, dependiendo de la intensidad del dolor en la paciente. Y el efecto lo medimos con la escala visual del dolor, ¿no? Esto es una revisión sistemática publicada en la Biblioteca Cochrane ya hace más de 10 años sobre intervenciones no quirúrgicas para el dolor pélvico crónico, y esta revisión concluye que los progestágenos son una alternativa para el dolor pélvico crónico con eficacia informada durante el tratamiento. ¿Ya? Entonces, podemos usar, ¿no? La progesterona, ya sea como Depo-Provera o Provera solamente. Y esta es la escala visual del dolor. Ustedes le dicen a la paciente qué tanto siente el dolor, ¿no? Del 0 al 10, que ella ubique en qué escala está el dolor, y luego post tratamiento a ver si ha disminuido y mejorado. Y para finalizar, a los que les interese, les he traído algunos links de algunas sociedades importantes, ¿no? Para lo que es el estudio del dolor, ¿no? El pelvic.org y la Asociación Internacional para Estudios del Dolor. Hoy en día, debido a la forma de trabajo, al estrés en que viven las personas, el dolor en todas sus modalidades, entre ellos el dolor pélvico crónico, ha cobrado muchísima importancia, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, los anestesiólogos, que antes solamente hacían o podían trabajar en hospitales dando anestesia, bueno, hoy día tienen clínicas de tratamiento del dolor, ¿no? Y tienen un montón de terapias, ¿no? Para el control y el manejo del dolor crónico, no solamente dolor pélvico, sino para pacientes también con cánceres terminales. Preguntas. Conclusiones. El dolor crónico, por lo menos 6 meses de duración y no ser cíclico. Afecta del 6 al 25% de mujeres, etiología múltiple, las más frecuentes, endometriosis, adherencia, cistitis, intersticial e hidromiel dental. Para el diagnóstico es necesario evaluar características del dolor, realizar examen físico completo y solicitar exámenes auxiliares. Y el manejo del primer nivel es a base de aire, relajantes musculares y oxígeno. Preguntas. Doctor, el manejo con los fármacos, ¿por cuánto tiempo sería? O sea, ¿lo citaría a la semana siguiente, 2 semanas, para ver cómo va el manejo del dolor? El manejo del dolor crónico es también de larga data. Entonces, probablemente si tú das hormonas una vez al mes, lo tengas que hacer, claro, pero indefinidamente. Si inicias con aires y relajantes, los das por una semana y reevalúas. Y si hay necesidad, se vuelve a dar tratamiento. Porque recuerden que esto es un dolor que no se va a curar. El tratamiento que estamos dando es un tratamiento sintomático, no es curativo, ¿no? Y por eso es que hay muchos que usan antidepresivos tricíclicos,
¿no? Porque hay un componente a veces neuropático en este tipo de dolores, para mantenerlos libres de dolor el mayor tiempo posible, pero es un dolor que va a recurrir. Hay algunos que también proponen tratamientos quirúrgicos para el dolor pélvico crónico. Y lo que es endometriosis como tal, lo vamos a revisar en el siguiente tema. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre endometriosis. Y vamos a hablar sobre causa, fisiopatología, diagnóstico y manejo. Entonces, la endometriosis es una patología ginecológica crónica que se caracteriza por la presencia de un tejido endometrial, ¿no?, funcionalmente activo, pero fuera de la cavidad uterina, ¿no?, donde ustedes pueden ver ahí en el peritoneo o sobre las otras vísceras pélvicas, ¿no? ¿Qué va a producir esto? Una reacción inflamatoria crónica. ¿Por qué produce una reacción inflamatoria crónica? ¿Quién me dice? Porque sangra, ¿no? Todos los meses este tejido sangra y produce la inflamación de los órganos circundantes. Es una patología muy frecuente, vean. 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen endometriosis. Y yo me atrevería a decir más. Nosotros, por ejemplo, hacemos cesáreas todos los meses y de cada 4 cesáreas que hacemos, en 3 encontramos endometriosis. Y la paciente no tiene ningún síntoma, pero tiene endometriosis. Entonces, probablemente esto sean las cifras de endometriosis sintomática, pero si empezamos a buscar más, podemos encontrar casi seguro una mayor prevalencia. La máxima incidencia entre los 30 y 45 años, y si buscamos en grupos especiales, como son mujeres con dolor pélvico, 70% de ellas va a tener endometriosis. Y buscamos mujeres con infertilidad, 50% de ellas tienen endometriosis. Y adolescentes, 40% de ellas que sufren de anomalías del tracto genitourinario tienen endometriosis. ¿Qué factores de riesgo hay para endometriosis? La gripalidad, la menarquia de inicio temprano, los ciclos menstruales cortos, menos de 27 días, uno de los factores más importantes, al igual que la hipermenorrea, es decir, el sangrado menstrual abundante que dura más de 7 días. También el índice de masa corporal bajo, la exposición al abuso físico o sexual durante la infancia y la adolescencia, y el alto consumo de grasas trans no saludables. Acá una publicación del año 2013 que trata de hacer ver que hay una nueva o un nuevo factor de riesgo que cada vez es más prevalente. ¿Y cuál es ese? La cesárea. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a instituciones públicas, por ejemplo la Maternidad Lima, ¿cuál creen que sea la tasa de cesáreas? 50, 60, 50% la tasa de cesáreas en Maternidad Lima, ¿no? Ya, porque es un hospital de referencia. Se van al hospital de salud, de Rebagliati, perdón, de salud. ¿Cuánto creen que sea la tasa de cesárea? Más, ¿no es cierto? 80%. Y si nos vamos a las clínicas particulares, 99 creo, porque es raro que haya un parto vaginal, ¿no? Entonces se están cada vez operando más y más las mujeres. Y hay quienes han publicado ya trabajos que dicen que el aumento de cesáreas aumenta el riesgo de endometriosis. A veces por malas técnicas quirúrgicas, hay quienes cosen el endometrio junto con todo el endometrio y hacen trasplante de células, o por alguna otra razón excepcional.
Entonces, ¿dónde se localizan los implantes endometriósicos? Se pueden localizar en la pelvis, todo lo que ustedes ven ahí, ovario, ureter, el colon, el recto, vagina, vejiga, ligamento, pero también se pueden localizar fuera de la pelvis, en un 12%. A ver, doctor, dígame usted, ¿dónde vamos a encontrar la endometriosis fuera de la pelvis? ¿Dónde? Ni idea. ¿Usted, doctor, que está hablando? No, pues estamos en pelvis. Fuera de la pelvis. Pulmón, muy bien, doctor. ¿Dónde más? Hígado, ¿dónde más? Cerebro. Por eso que hay mujeres que todos los meses no tienen cefaleas intensas, coincidentemente con su regla, porque de repente tienen, vean ustedes acá, brain, cerebro, implantes endometriósicos a nivel cerebro. ¿Cómo llegó la endometriosis ahí? No sabemos. Pero también se ha visto en la nariz, tienen cervistas, ¿sí? Cada vez que le viene la regla, en el deltoides, en los pulmones, en el diafragma, en el hígado, en el páncreas, donde ustedes se puedan imaginar. Ahí puede haber endometriosis. ¿Ya? Así que no es nada raro, ¿no?, sospechar. Por eso cada vez la endometriosis toma más y más importancia en el estudio del dolor pélvico. La causa de la endometriosis en realidad es desconocida hasta la fecha. Hay muchas teorías, acá hemos leído 3 teorías: desarrollo in situ a partir de restos medianos o metaplasia del tejido peritoneal, pero también hay una teoría que dice inducción, ¿no?, de células mesenquimales activadas por el endometrio en la cavidad abdominal, y una teoría 3 del trasplante o implante, que es el trasplante de células endometriales en forma de retrógrada a través de la trompa de Falopio, o también por procedimientos quirúrgicos, como les he dicho, la cesárea. Acá nos habla de la patogénesis, ¿no?, la menstruación retrógrada, las células madre, la metaplasia celómica, de diseminación linfovascular, desencadenantes ambientales, y también se habla de una predisposición genética, ¿no? Todo esto lleva, ¿no?, a la génesis de la endometriosis. Entonces, la endometriosis se produce cuando las células endometriales ectópicas se inflaman, crecen y provocan una respuesta inflamatoria. La patogenia puede ser multifactorial y va a incluir tejido endometrial ectópico, inmunidad alterada, proliferación celular desequilibrada, señalización endocrina aberrante y también factores genéticos. Han hecho metaanálisis de 8 estudios de asociación de todo el genoma y se han identificado por lo menos 6 regiones genómicas estadísticamente asociadas con endometriosis. ¿Cómo diagnostico endometriosis? ¿Qué me dice? Clínica 1 y 2. Ecografía, ¿no? ¿Y qué más? Laparoscopía. Entonces, muy bien, el diagnóstico se sospecha con la clínica, ¿no? La paciente nos refiere dolor cada vez que le viene la regla. El dolor puede ser tan intenso que la paciente se puede desmayar, ¿no? Puede tener una sensación de hipotimia, ¿no? Se puede poner pálida, no va al colegio, no va a la universidad, no va al trabajo porque no puede, porque el dolor es súper intenso, y se confirma mediante la laparoscopia. Aunque hoy en día ya no es tanto la laparoscopía el gol estándar del diagnóstico de endometriosis. Acá tenemos una publicación, ¿no?, de la evidencia, ¿no?, del diagnóstico clínico versus quirúrgico de la endometriosis sintomática. Y acá tenemos la posición de diferentes sociedades científicas: ILECO, el Colegio Americano, la Sociedad de Medicina Reproductiva de Estados Unidos, la Sociedad de Física y Ginecología de Canadá, el ESRE, que es el ente europeo que ve medicina reproductiva, y el WES,
Entonces, vean, el WES es la Sociedad Mundial de Endometriosis, ¿no? Y dos de ellas, por ejemplo, el Colegio Americano y el WES dice que el gol estándar es la visualización laparoscópica con confirmación histológica. Sin embargo, hay otros que dicen que no es eso, ¿no? Entonces, la sintomatología clínica es muy importante y las imágenes hoy en día, tanto ecografía como resonancia, están cobrando una mayor importancia en el diagnóstico de endometriosis. 80-95% de las pacientes con endometriosis requieren dolor pélvico de intensidad variable, ¿no? Que se caracteriza por ser progresivo, no ser con anticonceptivos orales, puede asociarse a dispareunia, disuria, disquesia. ¿Qué cosa es disquesia? A ver, doctora. Sí. Dolor al defecar, ¿no es cierto? Alteraciones menstruales, el 65%, polimenorrea, hipermenorrea, infertilidad el 41%, ¿no? Por obstrucción tubal. Pero la sintomatología puede variar según dónde se localicen los implantes. Por ejemplo, si los implantes se localizan en el colon, en el ciego, en el intestino delgado, puede haber ¿qué cosa? Diarrea o estreñimiento. Si se localiza en la vejiga, uretra, va a haber disuria, polapiuria, urgencia misional. Si está en la vagina o en el fondo del sacro de Douglas, puede haber dispareunia. Y si está en el pulmón, la pleura o en el diafragma, puede haber lo que se conoce como neumotórax catamenial, neumotórax, hemoptisis, dolor torácico, dolor de hombro o hallazgo de nódulo pulmonar. Entonces, los exámenes complementarios en endometriosis son la ecografía transvaginal, ¿no? Que detecta sobre todo endometriosis ovárica y endometriosis profunda, la resonancia pélvica, que va a valorar y va a poder medir los implantes endometriósicos, sobre todo los retroperitoneales, midiendo incluso el grado de infiltración del tejido, por ejemplo el intestino, si tiene infiltrado 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, ¿no? Y marcadores bioquímicos como el CA125 y el HE4. El CA125 generalmente está elevado en los pacientes con endometriosis, pero es inespecífico. También se eleva en los casos de algunos cánceres ginecológicos. Entonces acá tenemos una ecografía donde vemos esta imagen ovoidea, ¿no? Con un interior. ¿Cómo describirían ese interior? El interior del quiste. Esto es anecoico. ¿Esto cómo sería? Le dicen vidrio esmerilado, ¿no? Es un isoecoico en todo caso, ¿no? Vidrio esmerilado. Esto es característico de endometrioma, ¿ya? Y en la resonancia se ve, en vez de verse de esta manera, se ve así, se ve blanco. Eso nos habla de endometrio, ¿no? La laparoscopía tiene una sensibilidad del 98% para el diagnóstico de endometriosis, con un valor predictivo del 72%. Va a permitir visualizar lesiones de diferentes colores, azules, rojas y marrones, permitiendo hacer un estadiaje, es decir, hasta dónde está comprometido la pelvis con endometriosis, pero también va a permitir biopsias y tratamiento quirúrgico. Sin embargo, la laparoscopía tiene limitaciones que van a depender de la capacidad del cirujano para reconocer las lesiones, ¿no? O implantes microscópicos en un entorno que está distorsionado, y las biopsias pueden verse afectadas por la disección, lo cual limita la capacidad del patólogo para evaluar la endometriosis. Esto es la clasificación, la línea de tiempo de cómo se ha intentado clasificar la endometriosis desde la primera clasificación, ¿no?, de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en el año 97, que hablaba, ¿no?, de endometriosis mínima, superficial, profunda, ¿no? Por los hallazgos laparoscópicos del peritoneo
ovarios y adherentes, ¿no? No se usa ya esta, ha ido pasando por ENCIAN, EPIVs, y hoy en día se habla de hashtag ENCIAN, ¿no? Que es la última clasificación en que interviene no solamente la ecografía, sino la resonancia y la laparoscopía, ¿no? Acá ya se añade endometriosis peritoneal ovárica, adherencia ovárica secundaria, habla de extensión de enfermedad y no de estadios, y se usan códigos para hacer la reproducción. Entonces, así se hace la clasificación del ENCIAN, ¿no? Peritoneo, ovarios, trompas, y esto es para ver la endometriosis profunda A, B, C, D y F, ¿no? Entonces, es todo un esquema que hay que ir aprendiendo, ¿no? Los que hacen ecografía ginecológica hoy en día se subespecializan en el diagnóstico de endometriosis pélvica, ¿no? A través de un mapeo que no solamente incluye ecografía, sino también resonancia. Y estos son los resultados de la clasificación de ENCIAN, que han mejorado la sensibilidad hasta un 91% para el diagnóstico de endometriosis. La endometriosis puede ser de esta manera, a nivel superficial, donde vemos acá implantes, ¿no? Vemos estos como hilos que cuelgan dentro, que son las adherencias, ¿no? Entonces, todas estas son hallazgos de endometriosis superficial, pericólicas, aleoicólicas, aleaquísticas, adherencias, membranosas, bolsas peritoneales, pero también pueden ser profundas, ¿no? Que son estos nódulos que se pueden ver en los ligamentos uterosacros, en las paredes del intestino o en cualquier otra parte de la pelvis, ¿no? Implantes endometriales, fibrosis, hiperplasia muscular que penetran más de 5 milímetros en el peritoneo. Recomendaciones para el diagnóstico de endometriosis: no excluir, no podemos decir que porque no tiene hallazgos ecográficos sugestivos de endometriosis, no tiene la paciente endometriosis. Eso es lo primero que debemos aprender, ¿no? Si el ultrasonido, la resonancia son normales, la paciente igual puede tener endometriosis, ¿no? Hay que considerar la ecografía transvaginal para la sospecha de endometriosis, aún con examen clínico normal. La ecografía transvaginal identifica endometriomas y endometriosis profunda. No se recomienda clasificaciones particulares, solamente que se documente una descripción detallada de dónde están y cuál es la apariencia de los focos endometriosos. También hay que cuidarnos de irnos hacia el otro lado, pensar que la resonancia es la primera línea de estudio, no es así. Hay que considerar la resonancia para ampliar el estudio cuando tenemos endometriosis profunda, intestinal, vesical o de útero. Y ojo, al igual que el que no sabe hacer ecografía, no ve implantes endometriósicos, el radiólogo que no sabe ver la resonancia de endometriosis no la va a identificar, así que la vea un experto. El diagnóstico diferencial, cualquiera de estas patologías que ustedes ven ahí, incluyendo, miren, la fibromialgia, como habíamos dicho, ¿no? Y el manejo, basado en evidencias, dice, ¿no?, que debe ser individualizado. No podemos dar el mismo tratamiento de endometriosis a todas nuestras pacientes, porque va a depender de las manifestaciones clínicas, la severidad, la edad, la extensión y la localización de la enfermedad, la duración de la infertilidad, deseo reproductivo de la pareja, efectos adversos de la medicación, antecedentes quirúrgicos y, sobre todo, la opinión de la paciente. Muchos médicos creemos que nosotros decidimos por encima de la paciente y no es así. Por lo tanto, la endometriosis debe ser vista como una enfermedad crónica, benigna, no mortal, pero incurable. La endometriosis no se cura, se controla y es progresiva. ¿Hasta qué momento? Hasta la menopausia, porque en ese momento caen los estrógenos y
ya no se activa el endometrio. Si nosotros vamos a la biblioteca Cochrane buscando una revisión sistemática y ponemos la palabra endometriosis, miren, 43 revisiones sistemáticas que en el título llevan la palabra endometriosis. Es un montón por leer. Entonces, ¿cómo manejamos la endometriosis? Vamos a manejarla de forma sintomática. Si lo que más le molesta a la paciente es el dolor, entonces el dolor podemos manejarlo médicamente o también quirúrgicamente. Y el manejo médico puede ser con cualquiera de estos medicamentos: AINES, anticonceptivos combinados, progestinas o DIU con levonorgestrel. ¿Cómo se llama el DIU con levonorgestrel? Ni idea es. Ni idea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mirena, ¿no? Mirena es el original, que hayan salido algunas copias. Antagonistas de la GnRH como el Elaboris, análogos de la GnRH como el Leuprolide, o también inhibidores de la aromatasa como el letrozol. El manejo quirúrgico puede ser conservador, semiconservador o puede ser radical. Entonces, si la paciente ya tiene los hijos que quiere, ya no tiene más hijos, tiene muchos dolores, mire, le sacamos el útero y los ovarios y se acabó. Debe desaparecer el óvulo, aunque no siempre. El manejo conservador puede ser con histectomía laparoscópica, puede ser con ablación a través de la laparoscopía, adhesiolisis, que es la rotura de las adherencias, neuroectomía presacra, o puede ser también con ablación laparoscópica del nervio uterino. En primera línea, es decir, ustedes, ¿cómo van a manejar la endometriosis? ¿No? Obviamente, ustedes van a manejar qué tipo de endometriosis. Leve a moderada. Si es mucho más, sería mejor que la vea un especialista. Pero la endometriosis leve a moderada, con síntomas no incapacitantes, sin evidencia ecográfica de endometriomas, el objetivo es suprimir la función ovárica. Si no hay función ovárica, ese endometrio deja de sangrar, se atrofia y no duele, porque no es rica. ¿Entendido? Entonces, el tratamiento puede ser combinación de ibuprofeno más cualquier anticonceptivo combinado con timo, ¿no? Ya sea píldoras, ya sea parches o también anillos vaginales. Pero tiene que ser combinado con timo. Si no pueden usar combinado con timo, pueden usar solo progestina, ¿no? Desogestrel, drosperinona, y hoy en día hay una nueva progestina que es el Dienogest, que viene en pastillas de 2 miligramos. ¿Cuál es el problema del Dienogest? Que es caro. Una caja cuesta más de 120 soles. Esta es una revisión sistemática también del Dienogest en el tratamiento de la endometriosis, publicada en 2015, que dice: Dienogest debe considerarse una alternativa para controlar los síntomas relacionados con la endometriosis. En adolescentes, que es un grupo que tiene mucho problema de endometriosis, ¿no? Hay que hacer, antes de hacer cirugías laparoscópicas, hay que hacer terapia médica de prueba, ¿no? La prueba terapéutica que se llama, ¿no? Entonces, si cede con eso, ya está diagnosticada endometriosis y ahí sigue con ese tratamiento. Se sugieren antiinflamatorios no esteroides y terapia hormonal cíclica como terapia de primera línea, ¿no? Y 3 meses de tratamiento como una alternativa racional. El manejo de segunda línea, para las que no responden a la primera línea, tiene síntomas recurrentes, como digo, ya más para el especialista, con análogos GnRH, ¿no? O danazol o gestrinol. También podemos usar el grupo levonorgestrel, que dura 5 años. Esta es una revisión sistemática publicada en la Biblioteca Cochrane en el año 2013 acerca de Mirena,
que dice que hay reducción significativa en la recurrencia de los periodos dolorosos en los que usan Mirena comparado con el tratamiento expectante. La reducción es casi del 80% del dolor. Otra cosa que podemos manejar también en la paciente es el problema de la infertilidad. Y la infertilidad se puede manejar con cirugía o con TRA. ¿Qué cosa es TRA? TRA. ¿Qué cosa es TRA? Stephanie. Frida. Terapia de reproducción asistida. Terapia de reproducción o técnica de reproducción asistida, que puede ser la inseminación o la fertilización in vitro, ¿no? En cuanto a la cirugía, podemos hacer ablación de implantes endometriales por laparoscopía, ¿no? Que es una técnica bastante sencilla, ¿no? Entramos con un laparoscopio, vemos los implantes y usamos el mismo instrumento que se usa para cauterizar las lesiones, que es el electrocauterio, pero al interior. Con el electrocauterio quemamos los implantes para que dejen de existir y liberen a la paciente de los síntomas. También adhesiolisis, que le decía, liberación de alergia, remoción de endometriomas, pero solamente cuando son muy grandes, 5 centímetros o más, porque cuando hacemos cirugía con endometriomas más pequeños, podemos disminuir la reserva ovárica de esa paciente y exponerla a problemas de infertilidad, ¿no? Esta es otra publicación de la Biblioteca Cochrane sobre endometriosis del año 2014, que dice: en mujeres con endometriosis sometidas a reproducción asistida, 3 meses de tratamiento con GnRH agonista mejoran las tasas de embarazo. La cirugía de decisión también mejoró las tasas de embarazo espontáneos, ¿no? Comparado con la cirugía ablativa. Y la cirugía laparoscópica mejoró las tasas de nacidos vivos de embarazo en comparación con la laparoscopía diagnóstica sola. Terapias complementarias para que sepan que hay, no todo es cirugía o tratamientos médicos. También los chinos han aportado con la acupuntura, acupuntura auricular, ¿no? Dieta, vean, recomiendan no consumir soya porque tiene alto contenido de citotoxinas. Y también hay revisiones sistemáticas sobre la utilidad de la acupuntura auricular. Y finalmente también unos enlaces para que los que quieran revisar más del tema, ¿no? Tenemos la página web de la Asociación Mundial de Endometriosis, de la Sociedad Mundial de Endometriosis, de la ESPRE, de la FIGO y del NICE, que es el Instituto Nacional de Excelencia Clínica de Londres, Inglaterra. Conclusión: la endometriosis afecta hasta el 10% de las mujeres en edad reproductiva, se caracterizan por ciclos menstruales cortos y sangrado menstrual abundante como los factores de riesgo más importantes. Diagnóstico se sospecha por la clínica, se confirma por laparoscopía. Síntoma más frecuente: dolor pélvico en el 95% de las pacientes. La ecografía transvaginal detecta la endometriosis ovárica y profunda y se complementa con la resonancia en los marcadores bioquímicos como se hace en el El manejo puede ser médico, quirúrgico y va a depender de las manifestaciones clínicas y de la severidad de la enfermedad. Preguntas. ¿Alguien de aquí sufre endometriosis? ¿Alguien falta todos los meses a clases? Cuando le viene la regla, sospecha de endometriosis. Muy bien, muchachos, muchas gracias y